Muy buenos días, Iglesia Libertador. Es un placer inmenso poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con cada uno de ustedes, la iglesia que está allá en casa. Hoy voy a compartir un tema que lo he titulado Dios y la muerte frente a frente. Y voy a leer un versículo que se encuentra en Juan 11:33, el cual dice de la siguiente manera: Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. La muerte es una realidad para la humanidad, pero también el creyente debe conocer la realidad de la vida que otorga Jesús. Jesús es el dueño de la vida y también es el dueño de la muerte. Como creyentes debemos estar confiados que Jesús es el dador de la vida. Muy a pesar de que la muerte se ensaña contra la humanidad, también debemos conocer que el que está en Cristo disfruta de la preciosa vida eterna. Entonces voy a compartir tres aspectos en esta historia de la muerte de Lázaro. Y para ello nos vamos a ubicar en el capítulo 11, verso 17 al verso 37. Y lo primero que voy a esbozar es un preliminar que se encuentra en los versículos 17 al 19 del capítulo 11. Y lo primero que se narra allí en el texto es que Lázaro tenía 4 días de muerto. El autor bíblico nos ubica en el tiempo. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿qué busca el autor bíblico cuando señala que Lázaro tenía 4 días de muerto? Había una creencia judía muy extendida que afirmaba que el alma de los fallecidos permanecía en las inmediaciones del cuerpo, con la esperanza de entrar de nuevo en él durante 3 días. Pero que una vez se iniciaba la descomposición, el alma partía definitivamente del cuerpo. Ahora, Juan quiere que sepamos, más allá de toda duda, que Lázaro está verdaderamente muerto y que el milagro de Jesús no puede interpretarse como una mera reanimación del cuerpo. Lo segundo que podemos notar en el texto es que el autor bíblico nos dice que Betania está a 15 estadios, el versículo 18. Ahora, el autor bíblico nos ubica en el espacio geográfico y nos dice que Betania estaba a unos 15 estadios. Es decir, a unos 3 kilómetros aproximadamente. Betania era una base estratégica en el ministerio de Jesús, y también había una gran familiaridad con Lázaro, Marta y María. En tercer lugar, mucha gente consolaba a Marta y María, según lo que dice el versículo 19. El autor bíblico también nos comunica que había una conmoción provocada por la muerte
de Lázaro. Marta, María, los familiares y amigos estaban bastante compungidos por la muerte de Lázaro. Había llantos, gritos, y es posible que en la muerte de Lázaro habían contratado flautistas para establecer o para estar allí en ese acto fúnebre. Los flautistas eran personas expertas en estos actos fúnebres porque acompañaban a la familia del familiar. En segundo lugar, encontramos a Marta y Jesús. Los versículos 20 al 27. En esta parte de este cuadro, de este diálogo, se observa que Marta se dirige a Jesús diciéndole que si él, es decir, si Jesús hubiese estado allí con ellos, Lázaro no habría muerto, como lo expresa el versículo 22. Pero hay cierta sensación de fe y confianza en Marta porque le pregunta a Jesús, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, había como una cierta sensación de fe en Jesús. Luego, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta se enfocó en el tiempo escatológico cuando dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en el tiempo escatológico, como lo expresa el versículo 24. Queridos hermanos, para Marta, Lázaro iba a resucitar, como les dije anteriormente, en el tiempo postrero, en el tiempo final. Jesús reenfocó la vida de Marta cuando le anuncia lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Según lo que nos narra el versículo 25. No es el tiempo postrero que Lázaro, tu hermano, va a resucitar. Es ahora. No es el tiempo final, es ahora. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego viene una pregunta, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículos 26 y 27. Toda persona que está en Cristo y cree en Cristo no morirá, sino que vivirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Sí, yo creo que tú eres el Cristo que ha venido a la humanidad y das vida eterna. En tercer lugar, encontramos el cuadro, el diálogo entre María y Jesús, según los versículos 28 y hasta el 37. Bueno, tenemos entonces a María también entre llantos, sale al encuentro de Jesús, que estaba afuera del hogar. Pero el
texto de Juan 11:33 reza lo siguiente, dice lo siguiente, que Jesús se conmovió profundamente. Parece ser que este panorama del llanto de Marta, María y sus allegados provoca en Jesús una conmoción tan profunda. Lo cierto es que Jesús se conmueve profundamente, no tanto por la familia, por la tristeza, por la situación en que estaba pasando la familia de Lázaro y sus allegados también, sino por otra cosa, que la vamos a ver más adelante. Ahora, el verbo conmovió en griego es embriomamai, embriomamai, y significa ser movido por la ira, amonestar con severidad. Asimismo, el verbo connota la idea del resoplar de los caballos en una carrera o en una batalla o en una guerra. Es decir, este verbo, embri, maomai, por su estudio semántico, da la idea de un arrebato de ira, de furia. Eso parece ser lo que sintió Jesús cuando escuchó tanto llanto en la familia de Lázaro y sus amigos. Pero surge entonces la pregunta, ¿por qué sintió ira Jesús? Como les dije anteriormente, la ira de Jesús no fue tanto por la familia de Lázaro y sus amigos. Es cierto que eso provoca llanto, la muerte provoca llanto, tristeza. Y eso es una faceta del ser humano. Más bien, la ira de Jesús la provoca aquello que tiene la potestad temporal sobre la humanidad, la muerte. Es decir, la muerte tenía devastada a Marta, a María y a sus familiares. Esta familia y amigos claudicaban, estaban rendidos frente a la muerte. Es decir, la familia se sentía derrotada frente a los largos tentáculos de la muerte. Allí está la familia de Lázaro, claudicando. Se sentían derrotados por ese enemigo, por la muerte. Pero frente a ellos, estaba el creador de la vida. Frente a ellos estaba Dios, Jesús, el creador del universo, el creador de la vida. Jesús le está enseñando a esta familia que Él es Dios. Y en esa medida tiene el control de todas las cosas. La muerte o Dios frente a la muerte. ¿Quién ganará en esta historia de la muerte de Lázaro? Jesús, al indignarse contra la muerte, fue y buscó la tumba de Lázaro, como lo expresa Juan 11:34. Fue a la tumba
de Lázaro. Es decir, Jesús demostró que tiene poder sobre la muerte, porque sencillamente Jesús es Dios. Lázaro resucitó por el poder de Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús tiene el poder para dar vida. En Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Queridos hermanos y hermanas, la expresión ven fuera es en el griego krausgazo, la cual no se trata de un susurro o de una firme petición, sino de una orden expresada con autoridad. En esa expresión ven fuera está la orden de Dios, la orden del Rey, del soberano, del que tiene poder para dar vida. Y por eso le dice: ven fuera. Frente a la muerte está Dios, quien dice con autoridad: muerte, yo soy el dador de la vida. Entonces podemos resumir allí que el Dios eterno, Jesús, el Dios encarnado, le dice a la muerte: yo tengo más autoridad, dominio, poder, y tengo toda la autoridad para decirte a ti: muerte, devuélvele la vida a Lázaro. La muerte, aunque es una realidad en la humanidad, trae llanto. Somos seres sensibles, volubles, y la muerte provoca eso, provoca llanto, tristeza. Pero también hay que confiar, queridos hermanos, en el Dios que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Creemos como personas redimidas en Cristo que los que están muertos, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, dice el texto bíblico que ellos resucitarán primero. Queridos hermanos, a manera de conclusión, cito las palabras de un teólogo, John Piper, el cual dice: para los creyentes, la muerte no es la ira de Dios hacia ellos. Es el último suspiro de un enemigo derrotado que, sin saberlo, abre una puerta al paraíso. Hermanos y hermanas, Iglesia Libertador, Jesús es Dios y tiene autoridad, tiene dominio, poder para dar vida. Y hoy nosotros como iglesia gozamos de esta vida,
una vida preciosa. Y los que están muertos en Cristo, que murieron en Cristo, cuando venga Cristo en su majestad, aquellos que han muerto tendrán un encuentro con el Rey, con el Dios soberano, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.